Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bueno, en esta tarde quiero compartir una porción de la palabra con ustedes. Va el tercer lunes que teníamos que estar juntas, pero bueno, la situación pasa a ser así para todos y bueno, tenemos que buscar la manera de poder compartir una palabra de Dios. Y yo estaba mirando y si miramos la Biblia, la historia de la Biblia, vamos a encontrar que pasaron muchas epidemias, dice la Biblia. El pueblo de Dios sufrió epidemias, como vamos a leer ahora en el libro de Ruth, hambruna. También pasó el pueblo de Dios por inundaciones, por guerras. Es decir, que todo esto es una sombra, vuelve a pasar. Y yo estuve mirando en el libro de Ruth y le puse a esta palabra el futuro glorioso para los fieles. Podemos buscar el libro de Ruth en el capítulo 1 y vamos a leer unos cuantos versículos. Y dice la Biblia, Ruth capítulo 1, y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él, su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mayón y Kelión. Estos eran efrateos de Belén de Judá, y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El versículo 3 dice que murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabita, y el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2 hijos de esta mujer, Mayón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Bueno, la historia cuenta que se fueron juntas, que llegó un momento, si usted lo puede leer después, cuenta también que la misma suegra le dijo que ella ya no iba a tener más hijos, que buscaran rehacer sus vidas. Hasta llegó un momento donde esta Noemí, la suegra, le propone a las 2 nueras y les dice que se volvieran. En el versículo 13, habíais vosotras, le dice, por si volvía a tener, esperarlo hasta que fuesen grandes, habíais de quedaron sin casar por amor a ellos. No, hijas mías, qué mayor amargura tengan yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y dice que en el versículo 14 se abrazaron otra vez, alzaron su voz y lloraron, dice la Biblia. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Entonces le dice Noemí a Ruth, he aquí en el 15, tu cuñada se ha vuelto a su pueblo, y fíjese lo que dice, y a sus dioses. Dioses está escrito con una D minúscula. Vuélvete tú tras ella. Versículo 16. Ruth le respondió, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quieras que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Y acá vemos una enseñanza. 3 mujeres viviendo la misma situación. Acá vemos el amor de la nuera, ¿no? de Ruth hacia su suegra Noemí, una dedicación de amor para su suegra. Esta historia de Ruth sucedió cuando
como dice la Biblia, estaban gobernando los jueces. Si usted mira en el libro anterior de Jueces, la hambruna se vino porque Dios se había enojado con su pueblo por la rebeldía de ellos. Y se ve que Noemí y su esposo eran cristianos, buenos cristianos, que amaban a Dios. Y dice la Biblia que este pueblo, el pueblo de Israel, había caído una vez más, cuenta ahí en Jueces, en una apostasía moral y espiritual, tanto que después de haber jurado a Dios los mismos israelitas de no dar sus hijos para armar familia con los extranjeros, volvieron a caer en lo mismo. Y en el versículo 21 y el versículo 25, capítulo 21 de Jueces, y el versículo 25 dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Léalo, está buena la historia. Y vino una gran hambruna, y esta familia de Elimelech, Noemí, Mayón y Kelión estaban en ese lugar de Belén de Judá. Y le alcanzó la hambruna. Por el camino muere su esposo, mueren sus 2 hijos, y ella se sentía totalmente abandonada. Pero cuando hay personas que aman a Dios con todo su corazón y les son fieles, Dios sin duda que se juega por ellos. Dios nunca abandona a los que le son fieles a Él y a su palabra. Que Dios nos ayude a entender esta parte. Dice que también por el camino murieron sus 2 hijos. Pero ya se habían casado estos muchachos, pero eso no significa que Dios la había desamparado, que Dios la había abandonado. O por ser fieles, tenemos que entender que porque sos fieles no nos va a pasar algo malo. De ahí el texto de los que aman a Dios en Romanos 8, 28 y el 36, si usted lo puede leer, yo lo marqué acá en la Biblia. Mire lo que dice Romanos 8, 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y mire lo que dice el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Es decir, que estamos expuestos a poder pasar por distintas situaciones en la vida. Y si miramos, si usted leyó la Biblia, usted va a encontrar miles de situaciones que pasaron todos los hombres y mujeres de Dios en historias perseguido por sus hermanos, vendido por sus hermanos, pero el futuro de José fue glorioso. Por eso hay un proceso en la vida de cada uno de nosotros, los cristianos. Dios tiene que formarnos, tiene que darnos conforme a su misericordia el molde que realmente Él quiere de nosotros, sacar algo bueno. Por eso tenemos que ser fieles. También vemos en el versículo 12 cuando Noemí le pide a sus 2 nueras, a Orfa y a Ruth, que se vuelvan a sus tierras con sus familiares. Eso nos habla de que Dios no nos exige nada. Él nos da la libertad de elegir, como está escrito en Deuteronomio. He puesto delante de ti el bien y el mal. Nosotros elegimos. Acá había 2 mujeres. Orfa no pensó mucho y se volvió, dice la Biblia, se volvió a su tierra y a sus dioses. Es decir, que se volvió atrás. Esta situación que nos toca vivir ahora, a muchos le va a hacer retroceder. Pero también entre esos muchos cristianos están como Ruth. Pero Ruth, ella dijo no. Ella se mantuvo en su fe, se mantuvo en su fidelidad a su suegra y la eligió bien, porque si ella se volvía como Orfa, fíjese que Orfa no se habló nunca más y en cambio Ruth quedó para ejemplo en la Biblia. Y se ve la diferencia en el versículo 15 entre Ruth y Orfa, se ve la diferencia entre la que ama a Dios con el corazón y el que no le ama de tal manera. Porque Ruth prefirió seguir con su suegra, en cambio Orfa dijo no, me voy. Yo las abandono, me voy. Orfa se volvió a su pueblo, dice la Biblia en el versículo 15, y a sus dioses. Volvió, quiere decir, a toda su vida vieja.
Que el Señor nos ayude. En el versículo 16 de Ruth, acá Ruth le respondió: no me ruegue que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo. Es como cuando nosotros le decimos: Señor, te voy a seguir en cada situación de mi vida, no te voy a negar, Señor, voy a serte fiel. Y Dios escucha nuestras palabras. Ahí vemos al cristiano fiel y verdadero. No te dejaré, Señor, estaré contigo. La muerte, le dice Ruth a su suegra, solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Bueno, nosotros ya como siendo cristianos sabemos que hay una vida vivificante. Y el versículo 17 se mantiene en el tiempo, fiel a su Dios, que ni la muerte los separaría. Que Dios nos ayude, mantenernos fiel hasta lo último. Después, si usted lee la historia, ve que Ruth terminó con algo glorioso. A esos cristianos que permanecen fieles, yo anoté, fieles a Dios, Él siempre tiene preparada la salida. Hay una salida para el fiel, siempre, siempre una salida o un futuro glorioso, como a todos los que le fueron fieles a Dios en la historia de la Biblia. Un futuro glorioso. Como decía Pablo, esta leve tribulación no se compara a la gloria venidera. Y en esta historia vemos a estas tres mujeres, la suegra con sus dos nueras. Las tres fueron probadas por la misma situación. Vino el hambre sobre la tierra. Una de las tres se volvió, pero dos siguieron firmes, y al permanecer fieles a Dios, su postrer estado fue glorioso. Capítulo 4, vamos a leer versículo 13, capítulo 4 de Ruth, versículo 13, 14 y 15, yo les leo. Capítulo 4, versículo 13, 14 y 15, mire lo que le esperó a Ruth. Vos, que era un hombre que tenía campo, tomó a Ruth y fue ella su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltara hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. ¿Por qué? Porque es la descendencia, el linaje de David, y de David vino el Salvador del mundo, el cual será restaurador de tu alma, dice en el 15, y sustentará tu vejez. Pues tu nuera que te ama ha dado a luz, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. De 2 hijos que perdió, Dios le alcanzó con su misericordia por medio de esta nuera y le dio la vejez que ella tendría que tener. Dios no la desamparó, Dios no la abandonó. Dice que Dios no abandona a los fieles, ni abandona a ningún cristiano. Los que le abandonamos somos nosotros. Él nunca nos va a dejar, porque Él dio su palabra. Dice: no te dejaré ni te desampararé, estaré contigo. Y Dios no miente como nosotros, Dios es fiel a su palabra. Que el Señor nos ayude, que Dios nos ayude y nos dé sabiduría, nos dé claridad en este tiempo, a no renegar, solamente alabemos a Dios. Y yo anoté 3 citas bíblicas para leérsela. En el Salmo 17:8 dice: guárdame como la niña de tus ojos y escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ese tendría que ser nuestro clamor en este tiempo. Guárdame, oh Dios, como la niña de tus ojos, y escóndeme bajo la sombra de tus alas. El Salmo 36, versículos 7, 8, 9. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo tus alas. Serán completamente saciados, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Y el versículo 9 del mismo Salmo, del 36, dice: porque contigo, ¿por qué vamos a buscar el amparo de las alas de Dios? Porque contigo está el manantial de la vida. Mire si vale la pena. Al hablar de vida no habla de la vida secular, de la vida material, sino de esa vida vivificante, que en medio de todas las dificultades
siempre hay una esperanza, siempre hay una luz, siempre hay, como dice el Salmo también, dice, gritos de júbilo y de regocijo hay en la tienda de los justos, en mi casa, en mí. Ay, ya va a pasar, claro que va a pasar. Y cuenta la Biblia que después de toda esa epidemia, cuenta que Dios mandó sobre Belén de Judá, por la rebeldía de su pueblo, por volverse a dioses ajenos, por olvidarse del pacto que hizo con ellos, dice que los que quedaron continuaron la vida. Muchos van a quedar por el camino. Muchos van a morir literalmente y otros van a morir espiritualmente. Pero los que permanecen fieles, los que siguen hasta el final, verán la mano de Dios. Y el Salmo 63:7 dice, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Es decir, que si me cobijo bajo las alas de Dios o de Jehová de los ejércitos, tengo que tener alegría y paz en mi corazón. Tengo que ser un cristiano que transmite paz, un cristiano que transmite esperanza. Chicas, que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude. Y bueno, calladitas, encerraditas, trayendo paz de aquí, paz de allá, hablando con los hijos. Este es un tiempo de hablarle de Dios a los hijos. Hablarle de Dios. Hablarle de Dios no pasa por alto la maldad, ni del que no conoce a Dios, y menos del que conoce a Dios, sabiendo hacer el bien y no lo hacemos, dice la palabra. Que Dios nos ayude, que Dios nos sustente, que su Espíritu Santo nos dirija en este tiempo, siempre con paz, con alegría en el corazón, no perdiendo la esperanza. No te sientas abandonada, ni crea todo lo que dicen los de afuera, porque inclusive lea el libro de Jueces y lea la historia de Ruth. Era una hambruna, pero en Jueces, cuando Dios le persiguió al pueblo de Israel, porque Dios bajó su mano cansado de la idolatría del pueblo de Israel, cansado de haberle dado la espalda sus hijos, él cansado dice que mandó una epidemia y murieron muchos. Que Dios nos ayude, que Dios nos auxilie, que su Espíritu Santo le traiga claridad. ¿Qué le parece si oramos? Y bueno, nos reuniremos cuando Dios permita que todo esto pase. Todo está bajo su control. Señor, te damos gracias en esta tarde y bendigo. Bendigo, Señor, te pido, intercedo por el hogar de mis hermanas, que tú puedas guardarla, que tú puedas darle sabiduría. Dale gracia, hazla una mujer sabia en este tiempo, mujer prudente, mujer sabia. Te pido por cada una de ellas, Señor. Te pido por cada hogar, por cada uno de los integrantes de la familia. Haya paz en los corazones, haya esperanza, porque mientras que vos estés en nuestra barca, mientras que vos estés en nuestro corazón, sin duda que estaremos a salvo. Ayúdanos, Dios, a no decaer, a no bajar la mirada de ti, ni a escuchar todos los rumores de alrededor, sino solamente confiar en tus promesas. Y hay un viejo himno que dice todas las promesas del Señor. Y la palabra dice que en ti son sí y amén, todas tus promesas. Te alabamos, Dios, y te bendecimos, y que esta palabra pueda ser de aliciente y de bendición para la vida de mis hermanas. Amén.